Dios te bendiga grandemente. ¿Alguna vez te has enfermado? ¿Estás enfermo? ¿Sabes por qué? ¿Crees que hay alguna buena razón o un buen propósito en medio de tu enfermedad? El propósito de este mensaje es que conozcamos algunas razones por las cuales Dios permitió algunas enfermedades a personas en la Biblia. Científicamente hoy está descubierto la causa o la razón del por qué la mayoría de las enfermedades, pero algunas enfermedades todavía siguen siendo extrañas aún para la ciencia. Pero para aquellos que las padecen, las enfermedades normalmente resultan en algo que trae dolor, tristeza, desánimo, desconsuelo, depresión, aflicción y desesperanza. Déjame decirte, aparte de lo que considera el mundo como causante de las enfermedades, tenemos lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que las enfermedades también pueden aparecer debido a la esclavitud de corrupción a la cual se encuentra sujeta nuestro cuerpo. En otras palabras, este cuerpo, día tras día, tiende a envejecerse, tiende a deteriorarse y tiende a dañarse. Leamos lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 21 al versículo 23. Dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia también enseña que las enfermedades aparecen debido al pecado. Y para esto leeré el siguiente texto que enseña que al pecar, nuestro cuerpo también lleva las consecuencias. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Personalmente creo que el pecado, y específicamente el de la fornicación, termina siendo una de las principales razones por la cual aparecen tantas enfermedades. Hay muchos que no lo creen, pero debo mencionar que hay enfermedades que pueden aparecer debido a espíritus malignos, según lo enseña la palabra de Dios en San Lucas capítulo 13, versículo 10 al versículo 12. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Este versículo ratifica que muchas enfermedades también pueden aparecer debido a espíritus malignos. Ahora bien, así como Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, también debemos decir que las enfermedades no salen de Dios, pero sí Él se apoya en ellas para hablarnos, enseñarnos, corregirnos, manifestar su inmenso poder y acercarnos a Él, lo cual lo veremos a través de los siguientes 7 ejemplos bíblicos. El ejemplo número 1 lo encontramos en San Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor,
He aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. No es que Dios no nos ame, Él nos ama y amaba a Lázaro, pero le permitió una enfermedad para luego Él mostrar su gran poder y para glorificarse a través de ella. Quizás este puede ser tu caso. Ejemplo número 2. Para ello leamos San Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre no había nacido ciego por causa de sus pecados, y tampoco por causa de los pecados generacionales, sino que era una enfermedad permitida por Dios para que en él se evidenciaran las grandes cosas que Dios puede hacer. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 3. Y para ello vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 43 al versículo 44. Dice así la palabra: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dios permite enfermedades para acercarnos a Él, como lo hizo con esta mujer, justo en el momento cuando ella había gastado todo lo que tenía y no había esperanza en ella. Volteó su mirada a Jesucristo, el Hijo de Dios, se acercó, le tocó y recibió su milagro. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 4. Leamos San Lucas, capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice así: Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La enfermedad del sacerdote Zacarías fue una enfermedad permitida por Dios por no creer en las palabras del ángel Gabriel, quien le decía que a pesar de la esterilidad de su esposa Elizabeth, iban a tener un hijo al cual llamarían Juan, una enfermedad permitida por Dios por causa de la incredulidad y para corrección y amonestación. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 5. Leamos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al versículo 9. Y luego leeremos también en Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice así: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La interpretación más acertada acerca de qué era en sí el aguijón del apóstol Pablo en su carne o en su cuerpo es una enfermedad. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dios le permitió este aguijón en su carne? El texto es muy claro. El apóstol Pablo había recibido revelaciones divinas, lo cual podía producir en él una tendencia a enorgullecerse
o a envanecerse. ¿Qué hace Dios? Le permitió este aguijón para que él no se exaltase desmedidamente. En muchas ocasiones, Dios puede permitir alguna enfermedad para que nosotros siempre permanezcamos con los pies puestos sobre la tierra. Es decir, para que siempre reconozcamos que dependemos de Dios y para que, debido a las cosas que Dios nos ha dado, no nos vayamos a enorgullecer y a caer en vanagloria. Este también puede ser tu caso. Gálatas capítulo 4, versículo 13 dice: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Fue a causa de una enfermedad que el apóstol Pablo llegó a Galacia y predicó el evangelio allí, y muchos terminaron creyendo. Ejemplo número 6. Leamos en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. Respondiendo Satanás, dijo a Dios: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Al permitirle Dios una terrible enfermedad a Job, lo hizo con los siguientes propósitos. Primero, confirmar su integridad delante del enemigo. Segundo, probar a los que le rodeaban, incluyendo sus amigos y familia. Y tercero, promover a Job a un mayor conocimiento de Dios a través de la experiencia vivida. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 7. Leamos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 29. Dice así: ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Las enfermedades también son permitidas por Dios, no solamente teniendo en cuenta a la persona directamente involucrada, sino también con el propósito de acercar familias, estimular nuestro amor por los demás, mostrar compasión por los demás y llevarnos a tal punto en que no pensemos solamente en nosotros, sino también en aquel que sufre a nuestro lado. No te aferres solo a lo negativo y no permitas que el dolor, la tristeza, la aflicción y la desesperanza que quizás produce la enfermedad que padeces te nublen los ojos de la fe para no permitirte ver que quizás Dios permitió esa enfermedad. Pero Dios la permitió no para matarte, no para destruirte, sino con un propósito. Y te he dejado 7 ejemplos para que los examines y trates de hallar quizás una similitud en tu caso. Recuerda que Dios es el que tiene la última palabra. Dios te bendiga.